El principio resulta ser una extensión del principio que acabamos de ver, en relación a establecer nuestras prioridades. A fin de que comprendan este principio, pónganse ustedes en la posición de Pedro y Andrés, que estaban ahí oyendo qué decía Jesús. Pónganse en la posición de Jacobo y Juan, que dejaron su negocio pesquero. Pensemos en la posición de Mateo, que dejó atrás un negocio tan lucrativo, donde cobraba impuestos. Tal vez los demás fueron llamados a seguir a Jesús, pero no sé exactamente cuáles eran sus negocios, pero todos renunciaron a ellos. ¿Se preocuparon? ¿Lo pensarían dos veces? Aunque, digamos, Zebedeo, quien era dueño del negocio pesquero de esos hombres que eran socios, tal vez les prometió que sus salarios continuarían si querían seguir a Jesús. ¿Y sus esposas? Pedro tenía una, y tal vez los demás tenían hijos. ¿Qué clase de decisión habían tomado? Por cierto, aunque Zebedeo prometió pagar sus salarios, tenían motivos falsos para hacerlo, porque la madre de Jacobo y Juan reveló por qué estaba interesada. Porque poco antes de que Jesús fuera a la cruz, ella fue con Jesús, con sus hijos detrás, y dijo, ¿pueden mis dos hijos estar a tu izquierda y derecha cuando seas el rey? Tenían motivos materialistas. ¿Por qué creen que Jesús llamó a Jacobo y Juan los hijos del trueno? Fue luego de que siguieron a Jesús. Tenían mucho por recorrer, aún estaban en proceso, y les llevaría 3 años superar ese proceso para poder llevar a cabo la gran comisión. Ahora, con ese antecedente, vean qué dijo Jesús. Noten el significado. Por lo tanto, les digo, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Leví, por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida. Sé que están preocupados por su vida. Tomarán una decisión dura. No se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Luego dijo, miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Eso me trae un recuerdo que he compartido. Cuando estaba en aquel monte, donde pudo ser la misma zona donde enseñó Jesús. Muchos estaban sentados sobre aquellas rocas del monte, a mi espalda el mar de Galilea, y leí este pasaje. Miren las aves del cielo, y de pronto perdí a mi audiencia. Vieron arriba, y sus ojos buscaban. No supe que al momento en que dije, miren las aves del cielo, una parvada pasó encima de mi cabeza. Dios abrió su jaula, y en ese momento esas aves pasaron volando sobre mi cabeza. Fue un momento increíble. Miren las aves del cielo. Le hablaba en particular a sus hombres, aunque aplicaba más que solo a aquellos hombres. Así que siguió, lidiando con su ansiedad. ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Creen que esos 12 hombres, cuando subieron a ese monte, creen que era posible que estaban discutiendo entre ellos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es que ahora vamos a cuidar de nuestra familia? Hemos decidido seguir a Jesús de tiempo completo. ¿Qué vamos a hacer? Creo que Jesucristo los abordó. Continuó. ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos.
Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Le habló a sus hombres. Dijeron, bien, Jesús, dejaremos nuestras redes y los negocios. Te seguiremos. Pero vaya, estaban flaqueando en su fe. Jesucristo abordó ese asunto en sus propias vidas. Luego les dio la cura para su ansiedad, la cual ya enfatizamos en el principio pasado, pero quiero expandir eso un poco más. Esta es la cura de la ansiedad. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios si creen que soy el Mesías. Si creen que soy el Cristo. Y no crean que todos estaban totalmente convencidos, aunque Andrés, 6 meses antes, en Jerusalén, al ir por su hermano Pedro, dijo, ven a ver, ¿él es el Cristo? Luego, Jesús dijo, si creen que lo soy, lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así, Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Quieren comida, quieren ropa, quieren protección. Eso lo entiendo. Pero Dios les proporcionará todo lo que necesiten. No se preocupen por lo que suceda mañana. Mañana descenderemos el monte, iremos a otro lado. Pero no se preocupen, pues mañana tendrán tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. Jesús estaba lidiando con una específica y difícil situación emocional. La ansiedad intensa que esos hombres sentían. Es entendible. Fue muy comprensivo. Los entendió. Obviamente, eso aplica a todos. En cuanto a los principios, debo decirles que lo que Jesús dijo ahí no fue que no tengamos responsabilidad. Pablo, en segunda de Tesalonicenses, dijo palabras fuertes. Jesús las reafirmó. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Son palabras fuertes. Y hay gente holgazana. Había gente holgazana en la iglesia tesalonicense. Él lidió con eso. Se atenían a que otros cubrieran sus necesidades en vez de ser responsables y servir su propia mesa. Hay otro pasaje con palabras fuertes. Pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. No sé cuánto Pedro, Jacobo o Juan o los demás tenían la convicción de cuidar de sus esposas e hijos. Seguro sí. Si ellos querían seguir a Dios y habían sido circuncidados por dentro. Estaban muy preocupados. Debía ser. Porque Dios dijo a través de Pablo, eres peor si no cuidas de tu familia. Debemos tener todo eso en balance y luego recordar este principio que aplica en nuestra situación en particular, pues en verdad aplica a todos. Este principio dice así. Para evitar la ansiedad, debemos poner constantemente a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos, incluyendo nuestra forma de ver y utilizar nuestros bienes materiales. Eso aplica a todos. Esta es la pregunta. ¿Cómo se relacionan las palabras de Pablo en Filipenses 4, 6, 7, 18, 19 con lo que Jesús enseñó sobre el afán y la ansiedad en el Sermón del Monte? Esto aplica para todos. Pablo escribió en Filipenses, no se preocupen por nada. Todos nos preocupamos. Por eso lidió con esa realidad. Preocuparse no es un pecado, sino el hecho de cómo es que lidiamos con aquello. Es con lo que los apóstoles luchaban y todos lo hacemos. En especial si no tenemos dinero para pagar las cuentas. Conocen esa preocupación. Pero Pablo dijo, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Dios, necesito pagar mis cuentas. Quiero trabajo. Quiero tener salud. Dios, te necesito. Dios lo entiende. Luego dijo, como resultado de ese proceso, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, Dios puede dar paz aún en medio de situaciones difíciles. Lo que Jesús enseñó a los apóstoles aplica igual para todos, al menos la parte de preocupación, ansiedad, y Pablo dio una solución. Me gusta lo que Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 4, en los versículos 18 y 19, el mismo capítulo que ya leímos. El antecedente es que había recibido un obsequio en la prisión. En su casa, encadenado a un guardia romano. Tenía carencias. Necesitaba dinero. Necesitaba ropa, además de otras necesidades. Pero esto escribió a los filipenses: pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Gracias. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Epafrodito era representante de la iglesia filipense. Por cierto, eran macedonios. Y Pablo dijo que ese pueblo que vivía en pobreza se ofreció para cubrir su necesidad. Así que Epafrodito viajó de Filipos hasta Roma con un obsequio, no sé qué era. Desearía poder haber estado ahí cuando entró con lo que sea que tenía. Tal vez le llevó ropa, sandalias, monedas, algo de comida y mantas. Y Pablo le dijo gracias. Dijo: fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Luego dijo esto. Adoro esta frase. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como ya hemos visto, no significa que caerá comida del cielo o que caerá dinero, pero la gracia de Dios será suya para soportar la ansiedad y los problemas que enfrentan en su vida. Aquí tenemos un poderoso principio de vida que Jesús le enseñó a ellos y a otros, porque las personas comenzaron a juntarse poco después de que subieran por aquel gran monte, y tal vez la gente con discapacidad física luchó para subir, pues querían oír a Jesús, y oyeron a Jesús enseñarle a los hombres que estaba preparando y equipando para cambiar el mundo. Leeré el principio de vida. Para evitar la ansiedad, debemos poner constantemente a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos, incluyendo nuestra forma de ver y utilizar nuestros bienes materiales.